buenos días, bienvenidos nuevamente a la Escuela del Discipulado. Es un gusto que estén siguiéndonos para ir aprendiendo juntos lo que el Señor tiene para nosotros, para nuestro corazón, para nuestras vidas, porque todos los días el Señor nos quiere dar bendiciones, nos quiere dar muchos regalos y solamente nosotros tenemos que tomarlos de acuerdo a lo que Él estipula en su palabra. Quiero empezar invitándolos para que la semana que inicia, a partir de mañana, ustedes vayan estudiando lo que son las porciones semanales. Recuerden que les hemos estado invitando para que escudriñen en su casa como una tarea. Y la porción de la semana es la 44 y se llama Palabras. Y viene a partir de Deuteronomio en el capítulo 1, del verso 1 hasta el capítulo 3 en su verso 22. Isaías en el capítulo 1 del verso 1 al 27. Juan en su capítulo 15 del verso 1 al 11. Hebreos del capítulo 3 en el verso 7 hasta el capítulo 4 en su verso 11. Y la primera carta de Timoteo en su capítulo 3 del verso 1 al 7. Y la semana pasada, que estábamos aquí en la mesa, ya para cerrar Éxodo 22, 8, recuerdo que Lili lanzó una pregunta porque estábamos hablando de, acuérdense que estábamos escudriñando la palabra y nos llevó a lo que es el ladrón. Y decía Lili, bueno, ¿qué nos robó ese ladrón? Y dijimos que el día de hoy íbamos a estudiar lo que nos robó ese ladrón o si no nos ha robado nada. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bienvenido, Charlie. Gracias y gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente que nos da, ¿sí?, de estar aquí para poder hablar, exaltar su nombre y poder hablar de su palabra, esta palabra viva. Y pues nada, igual invitarlos a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Veracidad Channel, en Vimeo también estamos como Veracidad Channel, y ahora van a poder descargar completamente gratis la aplicación compatible para iOS y para Android. Y también los invitamos a que nos busquen. Si ustedes tienen algún dispositivo de estos streaming, ya sea el Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, también pueden encontrarnos ahí en nuestro canal. Así es. Y vamos a darle la bienvenida a Lili. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy contenta. Hoy inicié la mañana con ejercicio físico y ahora vamos con ejercicio espiritual. Bien. Hay que estar en forma en espíritu, alma y cuerpo. Bueno, pues vamos a iniciar. Te lanzo nuevamente la pregunta que tú lanzaste. Sí. ¿Qué nos robó Satanás? Fíjate que cada vez que uno pregunta, tiene también la responsabilidad de escudriñar y buscar la respuesta. Saliendo del programa estuvimos varios hermanos conversando al respecto y estuvimos también escudriñando a través de varios versículos y pues definitivamente nos llevó al Génesis, ¿verdad? Así. En donde, bueno, la respuesta como yo la he entendido hoy en día, y también me pueden complementar o corregir, es que realmente Satanás no nos robó. Él quiere robar, y lo que hoy en día nos roba o lo que nos quiere robar son nuestros dones, pero lo que realmente sucedió es que corrompió toda la creación. En ese momento en donde nosotros teníamos un estado, una forma en el Edén con Adán, era una especie de cuerpo el que él tenía, y cuando a través de la serpiente se da a codiciar el fruto prohibido, y Adán y Eva lo codician y lo comen, entonces ahí se corrompió toda la creación. Lo que quiere decir que el hombre es el responsable de todo lo que sucede, y fue él, o somos nosotros, quienes le abrimos esa posibilidad al ladrón. Porque si nosotros estamos prevenidos, si nosotros estamos cuidando nuestro cuerpo, nuestro templo, si nosotros estamos apercibidos, el ladrón, aunque tiene fuerza, no la tendrá contra nosotros. Así es. Entonces, robó, digamos, la imagen y semejanza que teníamos a nuestro Creador, pero tenemos la esperanza de que la vamos a recuperar en otro tiempo. Amén.
Y en base a lo que acabas de decir, Lili, vamos a hacer un estudio de Satanás. Vamos a conocerlo, vamos a ver qué es lo que él quiere, cuáles son sus intenciones y en dónde es, cómo se mueve, ¿no? ¿Cómo hace? Y el Señor dejó ejemplos muy claros en su palabra y uno de esos ejemplos es Pedro, pero sí me gustaría que iniciáramos con lo que significa su nombre Satanás. Dice que viene del hebreo datán, del verbo satán, que quiere decir albergar animosamente contra alguien, animar animosamente contra alguien. Es adversario. Y en griego Satán y Satanás son transliteraciones del hebreo. Del hebreo datán viene el significado de diabolos, diablo, acusador y calumniador. Fíjense nomás, ¿no? Lo que quiere decir. Satanás es el gran enemigo de Dios y del hombre, y me gustaría corroborar todo lo que estamos diciendo. Recuerden que aquí siempre damos referencias bíblicas por lo mismo, para que no nos crean, investiguen ustedes en sus casas. Gran enemigo de Dios y del hombre. Si me apoyan, por favor, leyendo Apocalipsis 12, del 7 al 12, y también Mateo 4, 10 y 11. Gran enemigo de Dios y del hombre. Apocalipsis 12, del verso 7 al 12, porque aquí vamos a ver los diferentes nombres que él tiene. El primero es que es el gran enemigo de Dios y del hombre. Apocalipsis 12, del 7 al 12. Apocalipsis 12, 7. Hubo entonces una guerra en los cielos, y Miguel y sus ángeles lucharon en contra del dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Pero no prevalecieron, ni fue encontrado más un lugar para ellos en los cielos. Entonces fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, el cual se llama Calumniador y Satanás, el que engaña a todo lo habitado. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Después escuché una potente voz en el cielo que dijo: ahora es la redención, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque fue derribado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ok, fíjense bien, es enemigo tanto de Dios como del hombre. Es también nuestro enemigo y estamos viendo sus características. Es acusador, es un calumniador, es un adversario. Dice que alberga animosidad contra alguien, ¿sí? Vamos a Mateo 4, 10, 11, que dice que también es llamado diablo. Mateo 10. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque la Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a ciudad a cuidar a Jesús. Ok. También hay otros nombres, que es Belcebú. Estas referencias búsquenlas ustedes en su casa. Es Mateo 12, 24. Es llamado Belial. Es en la segunda carta de Corintios 6, 15. Es llamado tentador en Mateo 4, 3. Es llamado enemigo en Mateo 13, 25 y 39. Es llamado adversario en la primera carta de Pedro en su capítulo 5, verso 8. Es llamado engañador en Apocalipsis 12, 9. Dice que la primera acción de Satanás registrada en la tierra, ¿cuál fue? La primera acción de Satanás en la tierra. Pues yo creo que en el Edén. En el Edén, que consistió en convencer a Eva, fíjense bien, bajo el gran disfraz de una serpiente, de que desconfiara, son puros verbos, de que desconfiara de la bondad de Dios, de que dudara de su palabra y de que rechazara su autoridad al fin de lograr la caída de Adán. Y vamos a Génesis 3, del 1 al 6, por favor, si me ayudan. Pero la serpiente era la más astuta de todas las criaturas vivientes del campo que Yahweh Dios había hecho. Dijo entonces la serpiente a la mujer: así que Dios les dijo
que no comieran de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de todos los árboles que están en el huerto, pero del fruto del árbol que se encuentra en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni se acercarán a él para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: en realidad no morirán, porque Dios sabe que el día que ustedes coman de él, les serán abiertos los ojos, y ustedes vendrán a ser como dioses que conocen el bien y el mal. Viendo la mujer que el árbol era bueno para comer y codiciable a la vista, y que era árbol deseable para contemplarlo, tomó de su fruto y comió, y ofreció también a su marido que estaba con ella, y él comió. Aquí es importante recalcar los verbos. Sí. Vio, codició, deseó y comió. Sí. Introdujo en ella. Así es. Y sucedió que a los dos les fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjense aquí, es la muestra de cómo trabaja Satanás. Se metió sutilmente, sigilosamente, y empezó a hablarle a Eva, a susurrarle, para que todo lo que el Señor le había dado, ella lo viera de otra forma. ¿Cómo lo hizo? Presentó el pecado de manera deliciosa, de manera tentador, de manera suculenta. Y lo digo así porque así nos lo presenta día a día. ¿Sí? Y ahorita, conforme vayamos con el estudio, vamos a ver cómo Satanás se va desarrollando. Fíjense, ese movimiento que tiene al moverse una serpiente, ¿no? Es como abrir camino y empezar a meterse el tipo de cuerpo que tiene, que se estira y se puede meter en hoyos pequeñitos o en lugares donde ni te imaginas que puede entrar una serpiente. Y es así como trabaja él. Dice que también, de ese modo, consiguió que la especie humana se pusiera de su parte. Ahí es donde dijo Lili, nosotros tenemos la responsabilidad de decir sí o no. Y ahí Eva dijo sí, ¿no? Así es. Dice, de ese modo consiguió que la especie humana, y no nada más Eva, también Adán. También Adán, fueron los dos. De ese modo consiguió que la especie humana se pusiera de su parte en su gran conflicto contra el gobierno divino. Desde entonces se ha ocupado en entrampar, más verbos, fíjense, entrampar, engañar, desviar y seducir a los seres humanos. ¿Qué es lo que hizo con Eva? Le puso una trampa, la engañó, la desvió, porque ella ya tenía un propósito y el Señor se lo había entregado allí en el Edén. Entonces, la entrampó, ¿sí? La empezó a engañar, la logró desviar porque ella dijo sí a través de la seducción. Así es, y de la voz. Y de la voz. Porque le habló. Porque oyó. Y ella oyó. Por eso en la palabra dice que por el oír, ¿no? Aprendemos la palabra. Sí, Dios nos habla. Nos habla a través del oído, ¿sí? Pero también podemos escuchar al enemigo. Fíjense, de verdad este estudio está muy profundo, porque hay situaciones en las que se habla del adversario de maneras superflua, ¿no? Uh-huh. Y no se le da muchas veces la importancia de vida, porque él lucha por lograr muchas cosas, que son las que vamos a ver aquí, ¿no? Para que sigamos escuchándole. Eso es lo que hace él. Vamos a Romanos 8:7, por favor. Romanos hay que considerar también una cosa, bueno, si me permite, Romanos 8:7. Es de que nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Uh-huh. ¿No? Igual nos enseñaba la pastora la semana pasada de que nosotros somos los que decidimos a quién abrirle la puerta. Así es. Ya Satanás o
a Dios. Entonces nosotros somos responsables precisamente de eso y lo vemos desde Génesis, ¿no? La responsabilidad, Dios ya le había dado una orden al ser humano, a ellos dos, y ellos dos, uno de ellos toma la decisión y se corrompe en ese momento toda la humanidad, ¿no? Entonces en lo que he entendido es que nosotros mismos somos quienes decidimos a quién abrirle la puerta. Así es. Obviamente Satanás, por el carácter que él tiene, que también vamos a estudiar, él cómo sutilmente nos engaña a nosotros y nosotros podemos caer. Si nosotros no estamos firmes y no estamos en el fundamento de la palabra de Dios, pues va a ser más sencillo, ¿no? Caer. Sí. Y nosotros podemos caer incluso cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, porque Él nos va a empezar a tentar en muchos sentidos. Él conoce precisamente cuáles son nuestras flaquezas, claro. Debilidades, nuestras debilidades, nuestras concupiscencias. Es como la casa en la arena o la casa en la roca. Exacto, en dónde vas a construir, a cimentar tu casa, ¿no? Entonces, es lo que he entendido, cómo Satanás es sutil, engañador, y cómo puede hacer las cosas. Y nos enseña la palabra, que las cosas las hace Él ver buenas, ¿no? Cuando realmente ¿verdad? Son malas, ¿no? Vamos a un corte comercial y regresamos con Romanos. Y continuamos con este estudio y nos quedamos en la lectura de Romanos capítulo 8 en su verso 7. Lili, por favor, si nos... Romanos, me fui a Yo lo tengo si gusta. Gracias. Sí, Romanos 8, verso 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Vamos a la segunda carta de Corintios en su capítulo 11, verso 3, por favor. También para ver qué es lo que nos está diciendo. Segunda de Corintios 11, 3. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia hizo extraviar a Eva, del mismo modo sus mentes sean desviadas de la sencillez que es en el Cristo. Vamos a anotar, quiero que anoten naturaleza pecaminosa, que es la que nos desvía a nosotros, y luego habla de la mente. Ok. Dice, después de inducirles a pecar, vamos a Juan 13:2, por favor. Sí. Para corroborar. Juan 13:2 nos dice, y mientras cenaban, Satanás puso en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara. Puso en su corazón. Puso en su corazón. Fíjense qué importante. El Señor, de acuerdo a nuestras concupiscencias, hace uso, Satanás, y se aprovecha de eso para que Él logre el propósito que tiene para con nosotros. Hablábamos de que hay 3 enemigos a vencer y el principal es mis concupiscencias, mi naturaleza, ¿sí? La segunda es el mundo, donde están todas esas cosas que han sido corrompidas por Satanás, que han sido torcidas para que nosotros las veamos de una forma agradable, de una forma suculenta, y que nos digan, no es pecado. Los que te dicen están pero bien obsesionados con Dios, están pero bien mal. Déjalos. Dice que los acusa ante Dios. Fíjense bien, Satanás induce a pecar y luego va y acusa ante Dios como indignos de misericordia. Fíjense bien, sí. Induce y luego nos acusa. Vamos a Zacarías 3, del 1 al 4 y Apocalipsis 13, 10, por favor. Charlie, Zacarías. Y Apocalipsis. Y Apocalipsis 13, 10, para que veamos qué es lo que nos está diciendo. 3, 1 al 4, ¿eh? 3, del 1 al 4. Entonces el ángel me mostró a Jesúa, el sumo sacerdote,
que estaba de pie ante el ángel del Señor, el acusador Satanás. Estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesús. Entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Jesús estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban ahí: quítale esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Jesús y le dijo: ¿ya ves? He quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Wow. Ok. Fíjese, aquí me llama la atención en lo que acabo de decirles que hay otros dos verbos: inducir y acusar. Fíjense cómo nos lleva de verbo en verbo. Lili, si me apoyas a leer Apocalipsis 13:10, por favor. Sí, Apocalipsis 13:10 nos dice desde el 9, dice: si alguno tiene oídos, entienda. Si alguno lleva al cautiverio, va al cautiverio. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. ¿Qué entendiste ahí de lo que nos dice el Señor? Aquí nos está hablando de la bestia salvaje que surge en el mar. Y lo que entiendo es que, bueno, cuando Satanás, hubo la guerra en el cielo, Satanás, en el cosmos, Satanás fue arrojado a la tierra por la apostasía que había hecho allá arriba. Y entonces vino a corromper la creación y a hacer la apostasía acá. Así es. Y aquí está hablando acerca de quien, un poco lo que hemos estado viendo durante todos los programas de las leyes de restitución, ¿no? Entonces dice, alguno mata a espada debe ser muerto. Entonces está hablando de juicio también. De juicio y de misericordia. Sí, ahí vienen los dos. Así es. Muy bien, dice, en su papel de engañador hay otro verbo, desfigura, fíjense, desfigura la imagen de Dios ante los hombres. Fíjense cuánta chamba tienes, ¿verdad? Fíjate todo, de verdad. En su papel de engañador, desfigura la imagen de Dios ante los hombres. Y a continuación, la de los hombres ante Dios, con el propósito de producir la eterna separación del Creador y sus criaturas. Fíjate que ahorita que hablas del engaño, en el versículo que leímos de 2 de Corintios 11:3, si me permiten leerlo antes, dice, Pablo le habla a la iglesia, ¿no? Espero toleren un poco más de mis tonterías, dice Pablo. Por favor, ténganme paciencia, pues los celos con el celo de Dios mismo. Ya estuvimos viendo también qué es el celo de Dios. Los prometí como una novia pura a su único esposo, que es Cristo. Ahora sí, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Entonces, aquí nos habla de que tengamos esa precaución de las personas también que nos pueden engañar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que ser diligentes. El Señor nos llama por eso a que escudriñemos la palabra y constantemente los invitamos a que lo hagan, porque a través de escudriñar la palabra es como el Espíritu Santo nos muestra quiénes son los engañadores, nos muestra, es algo muy impresionante de verdad cuando empieza el Señor a darte como discernimiento, sí, y empiezas a ver en las personas que son falsos maestros, o deja que sean maestros o profetas o como se quieran llamar, ¿no? La cosa aquí es de que quieren meter cizaña, quieren desunir, quieren desbaratar, quieren separar. Eso es lo que hacen. Y a través de la lengua empezamos a infectar cuando nosotros murmuramos. Pero el Señor es muy, muy bueno de verdad al mostrarnos esas herramientas o esas armas que nosotros podemos usar
y una de sus armas que es completa es la armadura. Efesios. Que todos los días debemos de salir con la armadura de Dios bien puesta en todos nuestros miembros. Y la última parte que es parte de la armadura es la oración. Nunca salgas de tu casa sin haber orado. Nunca salgas de tu casa sin haber dado gracias por un nuevo día, porque no sabes lo que te va a acontecer durante ese día. Da gracias por las pruebas que el Señor nos pone, porque a través de esas pruebas nosotros es como aprendemos a identificar las tentaciones, los ataques, todo lo de la serpiente, cómo se va metiendo, cómo se quiere meter en tu vida, cómo te muestra cosas que aparentemente son muy buenas, como la mentira, como el robo, como la envidia, como la murmuración, como el deseo, ¿no? Como la codicia. Y es cuando nosotros, a través de la palabra, es como el Espíritu Santo nos da ese discernimiento para poder comprender qué es lo que está pasando. Es lo que decía Lili. Dice que entonces el propósito es producir la eterna separación del Creador y sus criaturas. Y acto seguido, otra vez, acusa al Señor ante el universo entero como culpable de esta situación. Lo hemos visto como de verdad el mundo, o bueno, muchas personas le echan la culpa a Dios de por qué en ciertos lugares hay guerra, de por qué en ciertos lugares hay hambrunas, de por qué en ciertos lugares están ocurriendo X o Y situaciones. Pero miren, déjenme decirles que algo que dice el Señor es que no te estés quejando. Mejor ponte a trabajar, ponte a escudriñar su palabra, porque a través de ella vas a comprender y te va a mostrar por qué hay entonces países con hambre, por qué a veces tú te encuentras en una situación de opresión, por qué a veces cada vez te sientes más triste, llevándote hasta un intento de suicidio. Y eso es porque nosotros abrimos esa ventanita o esa puerta como Eva la abrió al pecado. Porque el Señor nos hizo perfectos a su imagen y semejanza. Pero Satanás logró lo que quería, era torcer, desviar, porque Eva dice la palabra que debemos de ir siguiendo al Señor, caminar recto en su camino. Pero Eva lo que hizo fue girar, porque le mostraron algo suculento, algo codiciable, algo que la desvió y dio completamente el giro. Y entonces la sacó del camino. Nosotros debemos de darnos cuenta día a día y entregarle al Señor nuestra voluntad para que cuando se presenten situaciones así que nos quieran desviar, tú te tapes los oídos y salgas corriendo como José. Ante la tentación salió corriendo. Eso es lo que quiere el Señor, que nos tapemos los oídos y salgamos corriendo. Porque entonces el Señor nos está librando de eso que a lo mejor puede ser algo muy grande y puede desviarte completamente hasta la muerte. Y es lo que estamos viendo aquí. ¿Hasta dónde llega Satanás? El poder se lo damos nosotros. Él es poderoso, sí, pero no como Dios. Y conoce, porque Él estuvo a los pies del Señor sirviéndole. Y lo conoce. Pero no es como Dios. Y el Señor nos da ese poder a nosotros. De poder contra Él. De seguir adelante contra esas tentaciones y contra todo. Pero también debemos de estar atentos. ¿No? Si me permites leerles precisamente de parte de lo que estás hablando, es ponernos la armadura de Dios, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en Efesios del 10 hasta el 20, pero voy a leerles nada más del 3 al 13. El 13, dice el 13 en adelante. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo de mal. Así, después de la batalla todavía seguirá de pie firmes. Defiende su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios.
Pónganse como calzado la paz que proviene de buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídale a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo sigo hablando de Él con valentía como debo de hacerlo. Amén. Amén. Esa armadura de Dios viene de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Si Él no hubiera hecho ese sacrificio y hubiera derramado esa sangre por tu pecado, por mi pecado, esa armadura no la tendríamos. No tendríamos acceso a esa armadura, a esa protección. Fíjense lo que hizo el Señor en esa cruz. Tomó tu pecado y mi pecado. Maldición. Sí, y lo dejó ahí para que entonces nosotros pudiéramos tener esa oportunidad como la armadura de Dios de protegernos en esta lucha, porque se decidió, fue una decisión. Tú tomas una decisión. ¿A quién sigues? Y ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz tiene mucho peso en la vida de cada uno de nosotros. Es su totalidad. Es todo. Representa todo. Pero el enemigo es lo que quiere estar haciendo, difamándolo. Quiere corromperte, quiere alejarte, quiere que seas traicionero, quiere que seas mentiroso, porque él es así. Y dice, cuando no puede quebrantar la lealtad del hombre hacia Dios, o sea, ¿cuántas veces eres tentado de que le des la espalda al Señor? ¿Cuántas veces hemos sido, tentados? Cuando no puede quebrantar la lealtad del hombre hacia el Señor, acusa al Señor de injusto. Esas palabras que decimos, es que Dios es injusto, es que ¿por qué me va así? ¿Por qué Dios me trata así? Es la misma voz de... Es la misma voz. Te dijo que no comieras. Ajá, es la misma voz. Por eso tenemos que estar atentos. Y trata de destruir a los seres humanos. Vamos a regresar después de este corte comercial. Y continuamos escudriñando la palabra del Señor y nos quedamos para leer Job, capítulo 1 en su verso 6 al 12, para ver cómo Satanás empieza a acusar y nos da una semblanza de cómo trabaja, ¿no? Ahí con sí. Job 1 del 6 al 12, voy a resumir un poquito. Sí, por favor. Para no leerlo todo y seguir avanzando en el estudio. Entonces es un diálogo entre Satanás y Yahweh, y entonces Yahweh le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y le dice, he rondado por la tierra y anduve por ella. Y entonces Yahweh le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón íntegro, recto y temeroso ante Dios y apartado del mal? Y entonces Satanás empieza a decirle a Dios, él va a blasfemar contra ti, claro, si le quitamos todo. Y entonces Yahweh le dice a Satanás, bueno, entrego en tus manos todo lo que tiene, solo que no extiendas tu mano contra él. Y salió Satanás delante de la presencia de Yahweh. Y a partir de ahí Job es probado en lo material, es probado en su salud y es probado constantemente, y hasta que me acuerdo mucho en Job que dice, Job, de oídas te había oído, ¿no? O sea, realmente no había conocido a Dios hasta ese momento. Pero lo que hace aquí Satanás es poner en duda la integridad de un siervo de Dios. Así es. Dice que Jesucristo
enfrentó a Satanás en el desierto y obtuvo el triunfo sobre él. Vamos a Mateo 4, 10, 11. ¿Y me permites leer Sí. un poquito antes? Sí. Aquí se habla de las 3 tentaciones que pasó nuestro Señor Jesucristo, que es llevado precisamente a ese desierto. Y casualmente ese desierto es el que nos saca nuestro Señor, ¿no? Así es. En ese tiempo el diablo se acercó y le dijo, estoy leyendo el 3, perdón. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, la Escritura dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, si eres hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con su mano para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no podrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Me llama mucho la atención porque creo que estas pruebas también las pasamos a diario, ¿no? Nosotros. Y nos damos cuenta de que Dios tiene el control absoluto. Ahorita en Job que estábamos leyendo, mismo Satanás le pide permiso a Dios para poder hacer algo, ¿no? Así es. Dios sabe, a pesar de que fue desterrado, Dios tiene el control sobre Satanás. Así es. ¿no? Ahora, cuando él es arrojado, él no se quiso venir solo. No, fue en contra de su voluntad y engañó además... también a ángeles. Ajá. Y fue tan sutil que engañó a ángeles, cuanto más no a nosotros que somos simples mortales nos va a poder engañar, ¿no? Somos más sensibles a los dardos de Satanás que los mismos ángeles. Y a pesar de eso, los ángeles también cayeron. Así es. ¿no? Hace rato decía Susi que no escuchemos la voz del enemigo. Y yo estaba pensando, bueno, a veces es inevitable escucharla también, ¿no? O sea, viene. Pero ¿qué hace Jesús aquí en Mateo 4? Responde con lo que está escrito. Es decir, responde con la palabra. Y como leíste en la armadura, tenemos el Evangelio y tenemos la palabra, que es lo que va a protegernos en esta guerra espiritual, en esta batalla que tenemos todos los días y que la seguiremos teniendo hasta que llegue el tiempo. Así es. Y me llama mucho también la atención cuando Él da los mandamientos, dice Dios, oye, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros si realmente es la palabra, si es Dios el que nos habla o es Satanás? Y Dios nos da precisamente esta armadura para que nosotros, por medio de su palabra, conozcamos su voz y sepamos realmente quién nos está llamando, ¿no? Porque Él sutilmente nos habla, susurró al oído, ¿no? de Eva. Y entró el pecado por el oído. Pero también nos dice Dios, escucha, oh Israel, escucha lo que te voy a decir, Israel. ¿no? Entonces, Dios también nos dice, yo también te voy a hablar por el oído. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Cómo vas a saber si yo te estoy hablando o es el enemigo? ¿No? Entonces, aquí está. La respuesta está en mi palabra, en la palabra que inspiré al hombre para que lo escribiera y tú pudieras tener, ahora sí que pusieras atención a lo que te estoy diciendo y hablando, ¿no? Así es. Fíjense que aquí hay algo muy importante. Dice que Jesucristo lo señaló como el responsable. Fíjense bien esto, qué importante. Lo señaló como el responsable de todos los males de la humanidad. Todos. Y vamos a Lucas 13:16, por favor, Lili, y Juan 8:44. Esto está, de verdad, es muy importante. Responsable de todos los males de la humanidad. Todos los males. Lucas 13:16 nos está hablando milagro de Jesucristo durante día de reposo. 13:16.
Y esta, que es hija de Abraham, a quien el adversario tuvo atada por 18 años, ¿no debía ser desatada de esta atadura en día de reposo? Al decir él esto, todos sus adversarios se confundían, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas extraordinarias que se realizaban por medio de él. Fíjate, está hablando ahí de los males, creo que es una endemoniada, ¿no? Sí. Es una endemoniada. Y aquí en la Biblia hemos visto que nos habla de psicología, nos habla de psiquiatría, nos habla de medicina, nos habla de alimentación, nos habla de muchas cosas. Aquí dice que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad 18 años atrás. Fíjense, espíritu de enfermedad. Y a veces nosotros no escuchamos lo que el Señor nos está diciendo ahí. Entonces Jesús, al verla, la llama y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Llamó a su hija, a su en día creación, de reposo. En día de reposo, ¿no? Y se hizo el milagro. La libertó de esas cadenas de opresión. Así es. Vamos. Y los adversarios trataban de confundir diciendo que estaba incorrecto que en día de reposo él estuviera haciendo esto. Porque esos adversarios ya estaban comiendo de la simiente de Satanás y su mente ya estaba torcida, ¿no? Todo lo habían hecho ya religión, todo, ¿no? exactamente. Los fariseos. Y Juan 8:44, ¿qué nos dice? 8:44. Sí, por favor. Perdón. Se la cambiaste. Juan 8:44. Juan 8:44, la tengo. Okay. Dice: ustedes son del padre acusador y el deseo de su padre quiere poner por obra. El que es homicida desde el principio y que no ha permanecido en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando habla, habla su propia mentira, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que hablo la verdad, no me creen. Así es, amén. Voy a leer algunas citas para que ustedes lo escudriñen en su casa, porque por el tiempo recuerden que no podemos leer todo. Dice que Jesús vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Está confirmando la entrada de Satanás en este mundo, en esta tierra. Lucas 10:18 y Apocalipsis 12, del 7 al 12. Los dirigentes judíos lo acusaron de echar fuera a los demonios gracias al poder satánico, pero nuestro Señor puso en evidencia la falacia de esos razonamientos. Mateo 12, del 24 al 29. En una ocasión, cuando Simón Pedro trató de apartar de su misión, aquí vuelve porque Satanás lo hizo con Jesús, querer apartarlo. En una ocasión, ¿cuántas veces te ha querido apartar a ti de tu propósito? Es la pregunta. A mí me quiso apartar muchas y sigue intentándolo, ¿no? En una ocasión, cuando Simón Pedro trató de apartar de su misión al Salvador, el Señor, al percibir la influencia de Satanás sobre Pedro, se dirigió a este como si fuera el enemigo. Mateo 16, 21, 23. En otra oportunidad, le advirtió a Pedro de que Satanás lo quería dominar. Otro verbo, dominar. Lucas 22, 31. El diablo nuevamente indujo a Judas a vender al maestro por 30 piezas de plata. Juan 13, de los versos 26 al 27. Pablo, aquí ya se va a meter un poquito en Pablo, advirtió a sus conversos para que no permitieran que Satanás lograra la menor ventaja sobre ellos. Segunda carta de Corintios 2:11 y primera carta de Corintios 7:5. También anunció que el gran anticristo, el inicuo que estaba por venir, haría la obra de Satanás. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4 y 9. Y afirmó que el adversario de Dios y del hombre es capaz de transformarse en ángel de luz. Fíjense bien, es capaz de transformarse en ángel de luz. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 14. Satanás hizo todo lo que pudo para oponerse al ministerio del apóstol. Primera de Tesalonicenses 2:18. Y Dios le permitió hasta cierto punto
que lo sometiera a aflicción. Segunda de Corintios 12:7. ¿Por qué le permitió hasta cierto punto que tuviera esa aflicción? Porque sabemos que el Señor, a través de estas aflicciones, el Señor nos prepara con madurez para poder discernir los ataques del enemigo y también para saber si realmente nosotros estamos usando esa armadura que Él nos dio, si realmente estamos aprovechando esa sangre que fue derramada en un madero. Eso es lo que el Señor nos muestra cuando permite una aflicción. Cuando viene un quebrantamiento es porque te está llevando a madurez. Pero al final, el que toma la decisión, porque así nos lo dejó también el Señor, de que nosotros decidamos si lo voy a tomar o no lo voy a tomar, soy yo, eres tú. Somos cada uno de nosotros. Lili, sí. Para concluir, yo más o menos hice un esquema aquí en el pizarrón. Me gustaría explicarlo para que ustedes más o menos den su conclusión. Aquí estoy yo, ¿sí? Bueno, está Adán y Eva. Dios lo hizo todo perfecto. Alma, cuerpo y espíritu. Todo estaba perfecto, el espíritu estaba vivo, ¿sí? Pero vino Satanás con su naturaleza pecaminosa y corrompió el Edén. Corrompió mi tierra. Tu tierra, la tuya, la de cada uno de nosotros la corrompió. Pero entonces dice el Señor que cuando lo vemos a Él, ¿sí? Nosotros lo vemos a Él, esta mente se renueva y entonces no le damos entrada al enemigo, aunque seguimos trayendo en esta carne la simiente satánica, la simiente de Él. Así es. Entonces, el enemigo, de acuerdo a lo que hemos hablado, de acuerdo a lo que la palabra nos ha mostrado, es que el enemigo quiere completamente separar nuestra relación con el Señor a través de la vista, mostrándonos cosas apetecibles. A través de nuestro cuerpo, cuando no estamos en el Señor o nos desviamos tantito, habíamos hablado del ¿cómo se dice? Del orden, ¿sí? Que cuando andamos en el mundo es primero el cuerpo, luego es el alma y tu espíritu humano está muerto en delito y pecado. Entonces, tu alma está a expensas de los deseos de tu cuerpo. Lo que deseas, lo que quieres, todo aquello, ¿no? Entonces, tu mente está de acuerdo a tus deseos, ¿sí? Tus miembros se mueven para con tus deseos. Pero cuando esto es cambiado, es transformado porque tú decidiste aceptar al Señor en tu corazón y libremente entregas tu voluntad, lo entregamos, entonces cambia completamente, porque entonces mi espíritu muerto de humano vive y se hace uno con el Espíritu de Dios, ¿sí? Y entonces eso cambia, ¿por qué? Porque mi mente, que es la que Satanás corrompe, está ahora dirigida o conectada con el Señor. Y entonces mi caminar ya va a ser a través del Espíritu vivo que el Señor hace en mí, al ceder yo mi voluntad, y entonces someto mi alma al Espíritu y mis miembros se someten a lo que quiere el Espíritu Santo, ¿sí? Lili, para cerrar, yo le agregaría un corazón. Dibujado, que tiene que ver con el alma y con el gran mandamiento. Con el alma. Es que me faltó poner aquí el alma. Que también es la mente. Exactamente. Pero en el corazón, y lo repetimos con mucha frecuencia, en el corazón está la voluntad. Así es. Y entonces amarás el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Así es. Así es. A mí me gustaría, para concluir, hacer una lista de los verbos que nos estuviste diciendo, para que estemos muy atentos cuando empecemos a tener estas acciones, ¿no? O estos deseos. Desconfiar, dudar, rechazar, entrampar, engañar, desviar,
seducir, inducir, apartar, dominar. Tenemos la palabra para responder al enemigo siempre. Amén. Amén. Charlie. Una recomendación que hace Pablo a Timoteo, dice en 1 Timoteo 1:19, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Está muy claro. El Señor nos ha hablado fuerte el día de hoy. ¿Por cuál camino andas? ¿Por cuál camino quieres continuar? El camino de la vida. El camino de la vida te pide que le veas al Señor solamente, te pide que hagas sacrificios, te pide tiempo para escudriñar su palabra, te pide tiempo con Él para que ores, te pide tu vida, te pide completamente tu vida. Pero el Señor también sabe que estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo. Amén. Y entonces el Señor derrama bendición tras bendición y en todos los sentidos. Y esa bendición es la que quiere en tu vida, en cada uno de nosotros. Hemos terminado. Muchísimas gracias, Lili, Charlie. Gracias a Dios. Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.